¿Cómo podemos llamar al Hijo de Dios? Jesús, o Cristo. Si le llamamos Cristo, Él nos escuchará. ¿Y quién es Cristo? En esta ocasión, aclararemos el nombre del Hijo de Dios. Jesús de Nazaret. Primero conoceremos por qué se llama Jesús el Hijo de Dios. Comencemos. Jesús, Hijo de Dios. En el cristianismo, Jesús de Nazaret es el Cristo, Hijo de Dios hecho hombre, según el Evangelio de Mateo, concebido por el Espíritu Santo y nacido de la Virgen María. Pero ¿cuál es el significado de Cristo? Cristo. Cristo del latín Christus, y este del griego antiguo. Es una traducción del término hebreo, Mesías, que significa ungido. Según el cristianismo, Cristo se utiliza como sinónimo de Jesús. Como lo comentamos, Cristo y Jesucristo son términos pertenecientes al ámbito religioso. Christus es un término griego que significa ungido, y que usaba con frecuencia Pablo de Tarso, una de las figuras más importantes en los inicios del cristianismo, y que contribuyó en gran medida a difundir las enseñanzas de Jesús en el Imperio Romano. Pero esto fue cuando Jesús fue reconocido por sus milagros, seguidores y espiritualmente, por su crucifixión, que a menudo hay confusión, llamándolo Cristo, por ser crucificado, o por los cristianos, entonces se le llama Cristo, por ser crucificado. Y si es así, estamos recordando el martirio que sufrió como hombre estando con nosotros antes de la crucifixión. Es como tener una imagen religiosa, donde Él se encuentra crucificado. Pero Él no está crucificado. Él subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Jesús jamás significó crucificado. Sería recordar el maltrato que sufrió el Hijo de Dios, llamándolo Cristo. ¿Usted cómo lo llama? Si es que lo llama así. Lo mejor es recordarlo como nos amó, nos enseñó a ser libres, sanos, y amarnos los unos a los otros, y que, llamándolo en nuestros casos difíciles, Él está con nosotros para ayudarnos. Pero hay que orar con fe. Lo recordamos también en los 10 mandamientos de nuestro Padre. La mejor manera de recordarlo es: las Escrituras nos enseñan que siempre debemos recordar a Jesús. Eso significa que debemos pensar mucho en Él, con una oración y seguir su ejemplo. Pablo menciona 2 maneras específicas de recordar a Jesús: como resucitado de entre los muertos, y como descendiente de David. Jesús está vivo y triunfante sobre la muerte. El espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Jesús de entre los muertos. También dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros, llamado Espíritu Santo. Eso significa que, sin importar qué tan terrible sea, lo peor que puede hacernos el sufrimiento en esta tierra es matarnos. Y Jesús le ha quitado el aguijón a ese enemigo. Él está vivo, y nosotros estaremos vivos. No temáis a los que matan el cuerpo. No pueden matar el alma. Entonces recordemos a Jesús, a quien servimos. Él está vivo y reinará para siempre, y su reino no tendrá fin. No importa lo que nos hagan, no tenemos por qué temer. El poder de Dios y Jesús está con nosotros, solo tenemos que aprender a desarrollarlo por medio de la oración y concentración, llamado fe. Pero volvamos al significado de Cristo. Cristo es un término perteneciente al ámbito religioso. Christus es un término griego que significa ungido. En realidad, el término Cristo significa literalmente el Mesías. Y este proviene de ungido. Ungido es el acto de impregnar con aceite perfumado y consagrado que se realiza sacramentalmente, derivando en expresiones como el elegido, o el Hijo de Dios.
De ahí que este vocablo acompañe al nombre Jesús de Nazaret. Ungido. Hombre lleno del Espíritu de Dios. A lo largo de la historia existieron muchas personas a las que se les consideró Mesías. En diversas ramas religiosas. Generalmente, se entiende que este título en particular se asigna al enviado escogido por Dios. Que traerá la paz a la humanidad restaurando el reino de Dios. Como clara referencia a este, como el Hijo de Dios hecho hombre. Es incorrecto utilizarlo redundantemente. Como en algunas ocasiones podemos encontrar, Cristo el Mesías. Porque estaríamos diciendo en realidad, el ungido elegido por Dios. Entonces, ¿qué significa ungido? Ungido, no es sinónimo de Jesús. Jesús se llama Jesús. Cuando a las personas se les pregunta, ¿en quién piensan con el nombre de Cristo? Y responden, en Jesús. Si este fuera el caso. Cuando Jesús era un niño pequeño. José, su padre físico. Lo llamaba Cristo. ¿Y así lo registraron? ¿Cristo? No. Entonces, se dan cuenta que Cristo no es el nombre de Jesús. Y yo me pregunto, con decir Cristo, ¿a quién llama usted? ¿O qué llama? El anuncio del nacimiento de Jesús, es una de las páginas más fascinantes y maravillosas de todo el Evangelio de Lucas. Cuando se presentó el arcángel Gabriel frente a María, fue el acto que cambiaría la fe. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora, concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo. Y llamarás de nombre Jesús. María dio a luz un hijo, y le llamó por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Anuncio del nacimiento de Jesús. En el 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Cuando entró a donde ella estaba, dijo: Te saludo, muy favorecida. El Señor está contigo. Pero ella se turbó por sus palabras y se preguntaba: ¿qué clase de saludo es este? Entonces el ángel le dijo: No temas, María. Porque has hallado gracia ante Dios. He aquí concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás de nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y de su reino no habrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Porque yo no conozco varón. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. He aquí, también tu parienta Elizabeth ha concebido un hijo en su vejez. Este es el 6º mes para ella que era llamada estéril. Porque ninguna cosa será imposible para Dios. Y María dijo: He aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de ella. Como recordamos los pasajes, María se arrodilló ante el ángel Gabriel, y le dijo que ella obedecería a Dios. Y que haría lo que Dios deseaba. Con esto, el ángel la dejó. Anunciación. En el Nuevo Testamento, el mensaje que el ángel Gabriel trae a María, que ella será la madre de Jesús. La respuesta que da la Biblia. A menudo, la Biblia llama a Jesús el Hijo de Dios. La expresión Hijo de Dios da a entender que Dios es el creador y la fuente de la vida. Lo que significa que también creó a Jesús. Revelación. La Biblia nos dice, que Dios llegará a ser Padre, de la misma forma en que los humanos conciben hijos. La Biblia también dice que los ángeles, son hijos del Dios verdadero. Además, enseña que el primer hombre, Adán, era hijo de Dios.
Pero la Biblia presenta a Jesús como el hijo más importante de Dios. Porque fue su primera creación y el único creado directamente por él. ¿Quién es Jesús? Según el Evangelio de Mateo. Para Mateo, al igual que Marcos, Jesús es el prometido Mesías, pero para este evangelista Jesús también es un segundo Moisés, que ha venido a liberar a su pueblo de sus pecados, entregándoles la ley de Dios. Los evangelios canónicos narran que Jesús llega a la orilla del río Jordán, procedente de Galilea, y allí pide a su primo Juan que le bautice. Juan protesta, y dice que es él quien debiera ser bautizado por Jesús. Jesús le responde: déjame, pues conviene que así cumplamos toda justicia. ¿Qué palabras dijo Juan el Bautista cuando bautizó a Jesús? El bautismo de Jesús es un episodio en la vida de Jesús de Nazaret, que aparece relatado en el Nuevo Testamento, y con él se inicia su ministerio público. Juan procede, y el Espíritu de Dios desciende sobre Jesús. ¿Qué dijo la voz del cielo en el bautismo de Jesús? Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos a él. Y él vio al Espíritu descender como una paloma de Dios, y venía sobre él. Y hubo una voz en el cielo, que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Nuestro Padre Celestial envió a su Hijo, Jesucristo, a tomar sobre sí los pecados de todas las personas que vivirían sobre la tierra, a fin de que pudiéramos ser perdonados. Ese sacrificio por nosotros fue posible gracias a la divinidad de Jesús y a su vida perfecta. Jesús fue un maestro de maestros y un siervo para todos. Pero fue infinitamente más que eso. Cuando preguntó al apóstol Pedro: ¿y quién decís que soy yo? Pedro respondió: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús vivió una vida perfecta para mostrarnos el camino de regreso a nuestro Padre Celestial. Aunque nunca pecó, Jesús fue bautizado para obedecer a Dios y enseñarnos que el bautismo es un requisito para todos. Jesús es el ejemplo perfecto de amor. Durante su vida en la tierra, Él cuidó de los pobres, sanó a los ciegos, recibió a los niños con los brazos abiertos, e incluso perdonó a quienes lo crucificaron. Su amor es infinito y está al alcance de todos los que lo necesitan. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí va a venir a juzgar a vivos y muertos. ¿Para qué vino Jesús al mundo? ¿Cuál fue el motivo por el cual envió Dios a su Hijo al mundo? El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Porque de tal manera Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál es la misión de Jesús en la tierra? Nadie puede quitar el pecado, excepto Jesús. Y este fue el objetivo principal de su misión sobre la tierra: quitar el pecado del mundo. El siguiente día, vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. ¿Qué vino a buscar Jesús? Ahora mencionaremos algunos pasajes de la Biblia para conocer mejor el motivo del Hijo de Dios en la tierra. Jesús nos dijo que Él vino a esta tierra para buscar y salvar lo que se había perdido. Esta palabra nos muestra el propósito de la venida de Dios. ¿Y por qué Dios mismo tenía que venir a esta tierra? Porque Dios ama a sus hijos y su creación. Y Jesús dijo: yo vine a este mundo para juicio, para que los que no ven, vean. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces dije: aquí estoy, yo he venido, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos.
Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. De otra manera, a Jesús le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo. Pero ahora, una sola vez en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo el que cree en mí, no permanezca en tinieblas. Así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte, estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Así que tú eres rey, le dijo Pilato. Tú dices que soy rey, respondió Jesús. Para esto yo he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Después de nacer Jesús en Belén, casa del pan, de Judea, en tiempos del rey Herodes, el Grande, unos sabios, magos, del oriente llegaron a Jerusalén, ciudad de paz, preguntando: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y lo hemos venido a adorar. Entrando en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos, y la recuperación de la vista a los ciegos. Para poner en libertad a los oprimidos. Porque el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. No piensen que he venido para poner fin a la ley o a los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplir. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, único, para que todo aquel que cree en él, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. No piensen que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino a espada. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Para proclamar el año favorable del Señor, y el día de venganza de nuestro Dios. Para consolar a todos los que lloran, para conceder que a los que lloran en Sión se les dé diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido. Para que sean llamados robles de justicia, plantío del Señor, para que Él sea glorificado. Entonces yo rogaré al Padre, y Él les dará otro intercesor para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. Y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros. Y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna.
Jesús dijo: si Dios fuera su Padre, me amarían, porque yo salí de Dios y vine de Él, pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que Él me envió. El Verbo, la palabra se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito, único, del Padre, lleno de gracia y de verdad. Como hemos analizado en este artículo, damos a saber el cómo llamar correctamente al Hijo de Dios: Jesús. Y ahora, ¿cómo llamará usted al Hijo de Dios al momento de hacer sus oraciones? Esperando le haya servido esta información y le pueda servir a usted para acercarse a Dios. Bien, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo, y que Dios los bendiga. Hasta pronto. Espero que haya sido de gran utilidad este artículo. Te invito a que estés pendiente del próximo video. Nos vemos pronto. Saludos amigos suscriptores. Tu amigo George Patrick. Tu canal, Toxica.